Dígale, Señor, habla mi corazón, habla mi necesidad, Espíritu Santo. Háblame, Señor, te anhelo, quiero más de tu presencia, quiero más de ti, Señor. Anhelo, Señor, ser lleno de tu gloria. Toca mi vida, prepara tu corazón, adora por un momento más al Señor. Adora al Señor, adora. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Háblame, Señor. Abrázame, Espíritu Santo. Abrázame, Espíritu Santo. Señor, toma mi necesidad. Y te adoro, Señor, con todo mi corazón. Y te bendigo, Jesús. Refréscanos con tu presencia. Refréscanos con tu gracia, Señor. Y con tu gloria, Jesús. Te adoro, Señor. Te anhelo, Señor. Y quiero más de ti, Señor. Anhelo tu presencia, Señor. Anhelo tu gloria, tu gracia abundante, Señor. Dile, Espíritu Santo, abrázame. Abrázame, Padre. Abrázame. Abrázame esta mañana, Señor. Toca mi vida, Espíritu Santo. Háblame, Señor. Eres maravilloso, mi Rey. Dile, Señor, quiero afinar mi oído para escucharte, Señor. Quiero escucharte, Señor. Quiero escucharte. Te anhelo, Señor. Te anhelo. Anhelo tu presencia. Anhelo tu gracia, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y te glorifico, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos, dile, Espíritu Santo. Aquí estoy sediento de ti. Te necesito, te anhelo, Señor. Toca mi vida, Señor. Abrázame, Señor. Renuévame, Señor. Yo te anhelo, Señor. Aquí estamos, Señor. Levanta las manos. Díselo de todo tu corazón. Toca nuestras vidas. Gracias, Señor. Danos esa palabra. Avívanos, Señor. Fortalece nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toca mi vida, Señor. Glorifícate, Señor. Llénanos más y más de ti, Señor. Glorifícate, Señor. Que el fuego de tu gloria, Señor, sobre nosotros esta mañana, Señor. Dale fuerte ese aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Felicite al que está a su lado. Dígale, qué bueno que estás hoy en la casa de Dios. Porque hoy mucha gente está viajando. Hace falta más de la mitad de la iglesia. Mucha gente está viajando por el puente. Pero yo le felicito por estar en este lugar. Amén. Para recibir una palabra de bendición. Y yo le invito para que abra su Biblia en Éxodo capítulo 6, verso 1. El saludo de mi esposa, está en Bogotá, allá en la iglesia hoy. También hay unos líderes de acá en la iglesia allá en Bogotá hoy. Y muchos saludos. Estemos orando por la obra en Bogotá, porque es un reto grande, es un paso de fe. Pero Dios nos ha dado una palabra para la obra en Bogotá. Amén. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, verso 1, Dios nos dio una palabra antes de comenzar la oración, el compromiso de oración de 21 días, el ayuno que hicimos.
Dios nos dio una palabra sobre Éxodo, sobre quebrantando el yugo de Faraón. Y hoy la palabra es como por la misma línea, la palabra que el Señor nos da hoy. Éxodo capítulo 6, verso 1 al verso 8. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Diga conmigo: Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Diga: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo, Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué hará Dios? La promesa es que nos sacará de debajo de las tareas pesadas. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por esa promesa hermosa y maravillosa? Alabado sea Dios. Bueno, hoy hay muchas cosas negativas que se dicen. Las redes sociales se han constituido una forma privilegiada a través de la cual se expresa la gente, y más rápido y más fácil y más mediático que lo que son los medios masivos, los medios de comunicación, la televisión, la radio y cualquier otro medio. Las redes sociales tienen un poder tremendo hoy, y es a través del cual la gente está expresando, pero la gente está expresando muchas cosas negativas. La gente a través de las redes sociales está maldiciendo, ¿cierto?, a los otros. Para algunos el psicólogo es la red social, y entonces van a Facebook a decir yo me siento así o estoy así, y están ventilando las personas a través de redes sociales una cantidad de cosas. Y ahorita con la situación política, ¿cierto?, entonces las redes sociales son privilegiadas para los que están a favor de los diálogos en La Habana del gobierno con la guerrilla de las FARC. Entonces con amargura dicen: los que están en contra tienen la culpa de la situación del país, de la guerra, y los que están a favor le echan la culpa a los otros. Y entonces hay muchas palabras negativas y hay mucha información, digamos, que es de nubes negras, que es de cosas terribles que viene para el país, que es de situaciones tremendas, que qué será de Colombia, que qué será de este país. Pero lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra son buenas noticias, amén. Noticias de bendición, noticias de gracia, noticias de sobreabundancia, noticias de milagros, de poder, de restauración. Y Dios tiene una palabra profética para este país, de que Dios va a levantar a Colombia, y que Colombia, que fue rechazado, y que Colombia, que ha sido mirado muy mal por otros países, por otra gente, Colombia será un instrumento de Dios para traer un avivamiento al mundo, a las naciones. Alabe al Señor. Entonces, la situación se ve negra para muchos, ¿sí? Mucha gente maldice, mucha gente dice: uy, ¿cómo va a ser ahorita terrible lo de la carga tributaria para el país? ¿Cómo vamos a hacer? Ahorita viene una carga tributaria con lo de la reforma tributaria, con lo de todas las nuevas políticas.
Entonces hay gente preocupada, hay gente que está afanada. Pero yo quiero contarles que en los años 80 la situación de Colombia era mucho más terrible. En los años 80 la situación del país era una situación donde reinaba la oscuridad sobre Colombia. Y los cristianos en este país eran aproximadamente el 1.1%, ¿sí? Muy poquitos. Eran grupos pequeñitos, pero orando para que Dios hiciera algo. Les comentaba que era normal, bueno, para la mayoría, la gente joven, no tienen mucho, de pronto no alcanzaron a escuchar de esto, pero las personas que han leído sobre la historia de Colombia, hemos leído, nos damos cuenta de cómo era la situación en los años 80. El narcotráfico estaba reinando en Colombia. Entonces llegaban los narcotraficantes con sus cadenas de oro, con sus camionetas con vidrios oscurecidos, con armas, y llegaban y entraban a un lugar, a un bar o a un restaurante, y si querían mandaban cerrar las puertas, y si miraban una joven que les gustara, inmediatamente la tomaban para ellos, no importaba si tenía esposo ahí o tenía el novio, y si el novio o el esposo se oponía, lo asesinaban, lo mataban. Era una cosa terrible la situación, pero ellos se sentían los reyes y se sentían los que tenían el poder, las armas, el dinero, y los que podían humillar y prostituir a las niñas, desde las niñas de 12, 13, 14 años. Era una situación tremenda. Pero la iglesia empezó a orar. Los pocos cristianos que había en Colombia, ya les digo, no había ni como la 100ª parte de los que hoy somos. Ellos empezaron a orar y a clamar y a pedir que Dios hiciera algo. Y hubo unas palabras proféticas sobre Colombia en esos años. Una palabra profética de que el ambiente espiritual de Colombia iba a cambiar, de que Dios iba a renovar, que Dios se acordaba del dolor y de toda la opresión de Bogotá y de Colombia, y que Dios iba a hacer algo. Y en ese momento pues los cristianos decían alabado sea Dios, se aplaudían, pero no entendían todo el significado que eso tenía, ¿sí? Entonces Dios empezó a obrar, se dio una palabra profética, Dios empezó a traer un ambiente diferente a Colombia, y las cosas empezaron a cambiar. El gobierno empezó a perseguir a los narcotraficantes, pero entonces vino toda una ola de terrorismo a través de carrobombas, ¿cierto? A través de infundir miedo a la gente, de los asesinatos, de matar policías, de matar políticos. Vino una ola de violencia terrible, la gente estaba asustada, llena de miedo, pero había un pueblo pequeño que estaba orando y que estaba pidiendo a Dios que Dios hiciese algo. Y Dios empieza a hacerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Alábelo. Y Dios empieza a obrar, y Dios empieza a cambiar. Colombia ha ido cambiando. En estos últimos 20 años, 25 años, la iglesia ha crecido poderosamente, ¿sí? Del 1.1% de cristianos, aproximadamente hoy se habla de 10 millones de cristianos en Colombia, ¿sí? Se habla de más del 20%, 25-30% de cristianos. Han hecho unos estudios sobre el asunto, y algunos están preocupados porque Latinoamérica se está cristianizando, Colombia se está cristianizando. Estos días leí algo en un periódico, creo que se llama Las Dos Orillas, y llegó hasta mí un artículo del periódico que decía: me dan miedo los cristianos.
una persona que hablaba y opinaba. No sé si alguien lo ha visto. Decía, me dan miedo los cristianos, pero yo le digo, al diablo es el que tiene que darle miedo a los cristianos. A Colombia tiene que darle alegría, porque cuando crece el pueblo de Dios, cuando hay un pueblo que alaba a Dios, cuando hay un pueblo que glorifica a Dios, viene bendición, la economía se va arriba, la bendición viene para el país en todas las áreas. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Los veo poco emocionados. Estas son buenas noticias, noticias de bendición. Amén. Es así. Hoy que hay más cristianos en Colombia, yo quiero decirle que el ambiente será diferente y que vienen buenos días para Colombia y que vienen cosas grandes para el país. Amén. Y que los cristianos no estemos negativos mirando nubes negras, sino que nosotros estamos con fe mirando lo que el Señor va a hacer en esta nación. Amén. ¿Cuántos cristianos eran en esa época? ¿Cuántos somos hoy? Los países donde aumenta la población de los cristianos consagrados cambia positivamente, radicalmente las condiciones sociales, las condiciones de salud, la atención del Estado en cuestiones de educación, de salud, en todas las áreas y en toda la sociedad. La situación cambia en los países donde aumenta el número de cristianos. Así lo dice la historia. Yo les compartía hace unos domingos acerca de las 5 naciones que ocupan los 5 primeros puestos en el mundo como las naciones que tienen mejor calidad de vida, las naciones que tienen mejor la parte de la educación, la salud, mejores ingresos, o sea, donde la gente vive muy bien. Y la primera es Dinamarca, y la segunda es Suiza, y la tercera es Noruega, y la cuarta está Islandia y está Finlandia. 5 naciones que tienen la mejor calidad de vida. Y cuando yo leí eso, yo dije, voy a mirar cuáles son las condiciones sociales de esas naciones. Y empecé a investigar y me di cuenta que son las naciones de Europa que principalmente recibieron el Evangelio en el tiempo de la Reforma, y que el Evangelio penetró y permeó la sociedad, y que aproximadamente el 90, 80 y 90% de los pobladores de esas naciones son cristianos. Entonces Dios cumple su palabra. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Es así. Es así. Países como Estados Unidos, que tienen muy buena calidad de vida, que es la primera potencia del mundo, son países principalmente cristianos, históricamente cristianos. Inglaterra, ¿sí? ¿Y esto qué nos enseña? La gente a veces no ve eso. La gente lo que ve es, no vaya a la iglesia a darle los diezmos al pastor, no vaya a la iglesia allá a que lo empobrezcan, allá a darle sus ofrendas, no vaya. Pero la gente no ve que cuando va a los bares y enriquece las industrias de alcohol y de tabaco y destruyen sus vidas con el alcohol, destruyen sus hogares. El alcohol es la primera causa de accidentes en el mundo, una causa el tabaco y el alcohol causa de enfermedades, de millones de muertes de personas en el mundo. La gente no piensa en eso y la gente no analiza estas cosas, que la raíz espiritual de todo, la raíz de todo lo que sucede, sea en la economía, en la política, o sea en los hogares o en las familias, siempre es espiritual, y que un pueblo, una familia, un hombre, una mujer que busca a Dios, su vida, su historia será transformada, su futuro será diferente. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Es diferente el futuro, es cambiado, es transformado. Por eso nosotros que estamos aquí hoy, nuestro futuro será diferente. Usted debe creerlo, usted debe atesorarlo, y yo quiero hablarle acerca de eso, que vienen tiempos de bendición para usted, para su familia, para usted que tiene fe, para usted que cree la palabra de Dios, para usted que es un hombre y una mujer que ama a Dios. Vienen tiempos de bendición. No piense, ay, es que yo la embarré, yo fallé, yo cometí errores. No, es muy difícil. No piense en eso, piense en que en el Señor hay esperanza, hay perdón, hay misericordia, hay restauración, hay salvación, hay restitución. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Denles alabanza al Señor hoy. En Génesis capítulo 18, el verso 22,
para que usted lo lea en la casa, tome nota. Abraham intercede por Sodoma. Y usted lo va a leer, ahorita no hay el tiempo porque se pierde la concentración en el mensaje si empieza a leerlo ahorita. Pero en casa lo vas a estudiar. ¿Qué sucede? Sucede que Abraham empieza a orar, a interceder por Sodoma, porque Dios dice, voy a destruir a Sodoma a causa de del pecado de esa ciudad. Pero Abraham empieza a interceder y empieza a decir, Señor, si hay 50 justos, Señor, ¿tú vas a destruir igual al justo con el impío? El Dios justo no puede hacer eso. Y empieza a interceder y luego baja si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, ¿sí? Con esto claramente nos damos cuenta que en la medida que una población aumentan los justos, Dios tiene misericordia de los impíos por los justos que están ahí. Amén. Y en la medida que en Colombia ha aumentado la gente que ama a Dios, que ora, que busca a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en Colombia. Y Dios no va a permitir que Colombia vuelva a esos tiempos de oscuridad tan terribles. Dios hará algo nuevo. Dios nos va a dar gobernantes que tengan el temor de Dios. Dios va a hacer algo, no por los movimientos políticos que se están haciendo, iglesia, no es por eso. Es por lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de la gente que se está convirtiendo, por lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de toda la gente que está llegando a los pies de Dios. Dios hará algo diferente. Amén. Entonces, en el verso 3 del capítulo que leímos, dice, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Éxodo capítulo 6, verso 3. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como ¿qué? Dios omnipotente. ¿Y sabe qué es Dios omnipotente? Omnipotente significa el Shaddai. Lo que podemos esperar que Dios sea para nosotros. Yo soy el Dios todopoderoso, significa omnipotente. Todopoderoso en hebreo es el Shaddai, todo suficiente. Es decir, que Él es el Dios todo suficiente para llenar toda nuestra necesidad. Amén. Nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad física, nuestra necesidad económica, nuestra necesidad familiar. Dios es todo suficiente para llenar esa necesidad. Y está la palabra de Dios claramente, y así se le presentó Dios a Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Shaddai. Entonces es algo maravilloso saber que Dios es Padre y Madre para nosotros, que Dios es todo para nosotros, que Dios es el que nos cobija con su amor, su gracia, que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que nos da toda la bendición. Amén. El Espíritu Santo es representado por el agua que nos da plenitud, que refresca nuestra alma. El agua para la vida es vital y el agua representa plenitud que sacia la sed del alma. Dios es todo suficiente para nosotros. Y la promesa de Dios no es solo que Dios sacia nuestra sed espiritual, sino que Dios quiere también llenar y saciar la necesidad económica, de salud, la necesidad en todas las áreas de un pueblo, de un hombre y una mujer que le buscan. Amén. Es lo que el Señor quiere hacer. Dice, por tanto, diles al pueblo de Israel en el verso 6, yo soy el Señor. Te libraré de toda la opresión que sufres, te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Mira qué palabras tan bonitas. Eso es para que usted se emocione. Esa palabra es para los hijos de Dios. Esa palabra es para el pueblo de Dios. ¿Y qué dice Dios? Te redimiré con brazo extendido, te libraré de opresión, te sacaré de esas tareas pesadas, de esa esclavitud, te redimiré con mi poder y con grandes actos de juicio, y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, sobreabundancia, amén, bendición, prosperidad en todas las áreas. Eso es. Hay gente que le cuesta creer esto, pero está claro en la Biblia. Ahí está en la Biblia. ¿Usted cree que si no fuera la voluntad de Dios que los países, que la gente prosperara, entonces por qué los países cristianos históricamente son prósperos?
¿Por qué los países cristianos? Vea, ¿sabes qué? Se ha hecho un estudio y el 80% de los países cristianos, evangélicos, protestantes, son países ricos. Y estúdielo. El 80% de los países protestantes cristianos son países ricos. Por tradición, Latinoamérica ha sido de las más pobres, Latinoamérica. Pero la situación de Latinoamérica va a cambiar, y de Colombia, porque hay un pueblo que está buscando a Dios. En el siglo antepasado, un sociólogo llamado Max Weber escribió un libro sobre la ética del protestantismo y la prosperidad, el capitalismo y la ética protestante. Es decir, cómo él dice que los valores de los cristianos han hecho que esos países prosperen. Y los valores de nosotros que amamos a Dios harán que tú, tu familia, tu economía y todo lo que tienes prospere. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se emocionan por eso? Yo no sé, pero veo a algunos como tristes. Veo a algunos como si no creyeran esta palabra. Usted tiene que emocionarse y usted recibir esa palabra. Porque en la medida que usted la reciba con fe, esa palabra será poderosa en su vida. Si usted la cree. Si usted estuviera aquí adelante, miraría todas las caras de la gente. Y yo a veces miro la cara de gente que recibe la palabra con alegría, pero veo unas caras como que están por allá en otro lado, o como que pareciera que la palabra que se está predicando fuera por allá para otra gente. No, usted debe recibir esa palabra. Si usted la recibe y la cree, la bendición de Dios será en su vida. Amén. Es así. Y entonces yo quiero que usted esté concentrado y usted esté declarando: esa palabra es para mí. Dios hará algo conmigo. Dios hará algo en mi familia. Dios hará algo en mi hogar. Dios hará algo en mi economía. Dios hará algo en mi salud. Dios hará algo con mis sueños. Y veré la gloria de Dios en mi vida. Amén. Es eso. Y tres cosas quiero resaltar aquí, las cuales debemos abrazar. ¿Sí? Si nosotros creemos en el Dios omnipotente, en el Shaddai, en el Dios todopoderoso, debemos abrazar estas tres cosas. La primera es la fe. Fe es creerle a Dios. ¿Qué es fe? Creerle a Dios. Sencillamente fue lo que hizo Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó en lo más difícil, que es creerle a Dios. ¿Cuánto ama uno a un hijo? De pronto habrá gente que no ame mucho a sus hijos, pero hay unas pocas personas en el mundo que no aman mucho a sus hijos, y eso es terrible. Pero la mayoría de la gente amamos a nuestros hijos más que a nosotros mismos, ¿cierto? Mayoría de nosotros. Y más Abraham, porque Abraham había esperado 100 años. Su esposa era estéril, ya le había llegado la menopausia hacía mucho tiempo, ¿sí? No había humanamente algo para Abraham para tener hijos, ¿sí? Había esperado todo ese tiempo, Dios le había dado una promesa y Abraham le creyó a Dios y nació su hijo Isaac. Amén. Pero cuando tenía el muchacho ya como 13 años, ya estaba grandecito, Dios le dice: entrégame a tu hijo en sacrificio. Y no era algo raro en esa época, porque todas las religiones paganas y la religión incluso de donde venía Abraham antes de conocer a Dios, era normal que entregaran los hijos a los ídolos y los quemaban vivos. Era una cosa aterradora, ¿sí? Y entonces, lo que más ama, Dios prueba a Abraham con lo que más ama, pero Abraham le cree a Dios. Mira, si Dios te prueba con lo que más amas, créale a Dios, créale, porque Dios siempre tiene lo mejor para ti. Si Dios te pide algo, es porque te quiere dar algo mejor. Si Dios te pide algo, puede ser que no te lo quite y te lo dé muchísimo mejor. Y si Dios te pide algo, es porque te querrá dar siempre algo mucho mejor. Pero tú y yo debemos creerle a Él. Amén. Creerle al Señor. Entonces la fe es eso.
Tenemos que creer la palabra. Por eso les decía las caras que hacemos cuando estamos dando estas promesas de Dios. ¿Sí? La cara que hacen las personas. Algunas personas están distraídas y otras personas dicen, no, eso como que fue para allá, esa bendición es para otros, no es para mí. ¿Por qué? Porque la gente no se emociona. Y si la gente no se emociona, yo claramente digo, esa persona no está recibiendo la palabra, no la está recibiendo. Hay que creer la palabra. Y lo que dice Dios aquí es, te libraré con brazo extendido, te sacaré de las tareas pesadas, de la esclavitud, del trabajo duro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Amén. Toda carga, todo peso, toda aflicción, toda humillación del enemigo será quitada por el poder del Espíritu Santo, porque es una promesa para nosotros. Tenemos que creer esa palabra. Entonces lo primero es fe. Segundo, esperanza. Esperanza. Es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. La esperanza es la expectación progresiva. Expectación progresiva. En la medida que una persona busca a Dios, en la medida que una persona ora, en la medida que una persona se acerca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a producir algo en el corazón, una expectación progresiva. Algo bueno va a suceder, algo, una bendición. Empieza a venir una paz. La fe empieza a fortalecerse. Esa es la medida que el Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios. Por eso tenemos que acercarnos más al Señor. Yo estoy muy contento porque desde que comenzamos hace ya como más de 3 meses, 2 meses que comenzamos esos tiempos devocionales aquí a las 6 de la mañana, hay un buen grupo que está viniendo, y ese tiempo de oración, yo sé que vienen cosas grandes para nosotros, yo sé que vienen cosas grandes para la iglesia, yo sé que vienen cosas grandes para todos los que creemos, los que le hemos creído a Dios, los que tenemos fe. Cosas grandes Dios hará, y mucha gente que no ha creído y mucha gente que quizá no han podido tomar la promesa de Dios, también sus vidas se van a encender y la gloria de Dios vendrá sobre ellos. Amén. Dios hará algo glorioso, Dios hará algo poderoso. Una expectación progresiva. Hace unos años, cuando fundé Rema, esa iglesia, yo les digo que los años anteriores fue un tiempo de prueba. El año 2007, el 2008, fueron tiempos de prueba difíciles. Pero en ese tiempo de prueba financieramente, en ese tiempo de prueba en las diferentes áreas, pasé un tiempo de escasez terrible, un tiempo de un ataque del enemigo. Yo me metí más con Dios, más con el Señor. Me aferré al Señor, como hizo la mujer que tenía flujo de sangre, dice la palabra, que se aferró al manto de Jesús. Y me aferré al Señor. Y cuando yo empecé a orar más y a estar más en contacto con la palabra, empezó a cambiar algo dentro de mí. Una expectación progresiva empezó a haber en mi corazón. Una expectación progresiva. Estaba en una situación muy difícil económicamente, en una situación tremenda, pero cuando yo empecé a buscar a Dios, empezó una expectación progresiva, una esperanza. Dios va a hacer algo. Yo estaba soltero. Yo había había entregado una iglesia que había pastoreado y estaba trabajando como psicólogo, pero había tenido que renunciar a ese trabajo. Una cantidad de cosas me habían pasado tremendas. Y yo empecé a darle gracias a Dios. Señor, gracias por mi esposa. Señor, gracias por la iglesia que yo voy a fundar, el ministerio, Señor. Gracias, Padre, por ese trabajo bueno, donde voy a tener buenos ingresos y voy a tener tiempo para servirle al Señor. Y empecé a darle gracias a Dios por eso, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo difícil. Y
había una expectación progresiva, todas las circunstancias decían otra cosa, pero en mi corazón había un fuego, en mi corazón había esperanza. Es tan poderoso lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que no importa lo que estemos viviendo, pero cuando ese fuego está dentro de nosotros, usted está arriba, usted tiene el ánimo arriba, usted está bendecido, amén. Eso es poderoso, es glorioso. Así que yo estaba feliz, yo estaba contento. El año siguiente, Dios empezó a hacer las cosas. El año siguiente Dios me devolvieron una tierra que se la habían cogido unos familiares y no la entregaban. Y no es mucho, pero es una bendición, era una herencia. Pues ese año siguiente, una vez yo fui y me paré por allá en una colina de esas y oré y dije: en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú nos has dado y tú eres el que nos restituyes. Y yo dije al enemigo: le ordeno en el nombre de Jesús que me entregue lo que se ha robado en el nombre de Jesús. Y en esos mismos días me entregaron esa tierra. Ese año siguiente, iglesia, en ese año siguiente, Dios me dio un trabajo con la gobernación del Meta, donde yo tenía tiempo y libertad. Comencé la iglesia, fundé este ministerio, comencé Rema, y ese trabajo era una bendición. Yo podía sacar un sueldo de 4 o 5 millones de pesos y tenía tiempo para la obra, para predicar, para enseñar a la gente, y estaba yo consagrado, estaba en mi tiempo de trabajo y concentrado en la iglesia. Y éramos poquitas personas, éramos como 10, 15 personas en la iglesia. Hoy somos más de 100 personas, ¿sí? Ese año también comencé a compartir con quien es mi esposa. Comencé a compartir con ella y todo eso empezó a venir. Por eso yo le digo, nunca pierda la esperanza. Usted es cristiano, usted ha recibido la palabra, usted debe tener fe, usted debe tener esperanza, usted debe creerle a Dios, porque Dios tiene cosas grandes para ti. No importa cuál sea la aflicción que tengas, no importa cuál sea la aflicción, la prueba, no importa qué terrible sea la situación que esté viviendo hoy, cuán oprimido, qué situación te encuentres, no importa. Si usted es un hijo de Dios, una persona que le cree a Dios, tus circunstancias y tu futuro será diferente, será glorioso y será de bendición. Alabado sea Dios. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, el verso 7 y 8 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía, que es la prueba. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ese es el hombre y la mujer que tiene el temor del Señor. Amén. Dice en otra parte la palabra de Dios que su vida es como esos arroyos que caen y alimentan ese río, y es una fuente de agua, de vida y de bendición. Amén. Y la palabra de Dios dice que tú, hombre, tú creyente, hombre, mujer, tú que tienes fe en el Señor, tú serás como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas y verás la gloria de Dios. No verás la sed, no verás el tiempo de prueba, sino verás que siempre vas a dar fruto para la gloria de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza porque no le ha creído a Dios. Hay gente que no tiene esperanza porque no ha creído en la palabra. Pero tú y yo que estamos aquí tenemos esperanza. Y dice la palabra que no nos entristezcamos, nosotros tenemos esperanza. Amén. En Dios nosotros tenemos un futuro brillante y un futuro de bendición, es lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 6, el verso 18 y 19 dice así: que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos
acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Aferrándonos a qué? A la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Un ancla firme, nuestra esperanza en Dios. Por eso usted debe alegrarse, por eso usted debe sonreír. Por eso usted no debe creer lo que dicen las redes sociales, que qué terrible, que esta situación, que no sé qué, que aquello. ¿A quién vas a creer? A lo que dice la gente por ahí, cuando uno escucha hablar la gente que maldice y maldicen a los que están por el no en la política y maldicen a los que están por el sí. Nosotros no nos metemos en esa cuestión. Nosotros le creemos a Dios, nosotros recibimos la palabra de Dios, amén. Le creemos a Dios porque la palabra de Dios tiene promesas grandes. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, amén, de bendición. Entonces miramos a quién le creemos, a lo que dice la gente, los vecinos. Uy, que la cosa está terrible, uy, que no, que esto está tremendo, uy, que no sé qué va a ser el futuro. No crea, no escuche esas palabras, crea lo que Dios te dice, amén, lo que el Señor te dice. Entonces, primero, abraza la fe. Créele a Dios como lo hizo Abraham. Segundo, esperanza, una expectación progresiva. En la medida que usted ora y busca la presencia de Dios, hay una expectación acá. Dios va a hacer algo. Dios hará algo. Dios hará algo. Amén. Esa expectación. Y lo tercero es el amor. El amor. Juan capítulo 13, verso 35. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La Reina Valera dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Amén. Entonces, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Por eso no permitamos que la política nos vaya a dividir, nada de eso. Porque hay muchos cristianos que se dejan dividir por esas cosas. ¿Sí? No permitamos esas cosas. No tomemos que partido acá, que allí. Y hay gente que se aferra a una cosa y se enoja por eso. Sino que amemos a nuestros hermanos. Miren, en este tiempo, en esto del plebiscito, la gran cantidad de la iglesia, unos estaban como la mitad de la iglesia por el no y la otra mitad por el sí. Pero esas cosas no pueden dividir al pueblo de Dios. Amén. ¿En qué conocerá el mundo que somos discípulos de Cristo? Por el amor. Amén. Por el amor. Entonces debemos amarnos los unos a los otros. No debemos de permitir que nos lleven a otros terrenos que no son, sino que nosotros, el amor de Dios en nosotros. Amén. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor no hay temor, dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. El amor perfecto expulsa todo temor. Amén. Así que si usted está lleno de temor, necesita buscar más la presencia de Dios, porque cuando usted sea lleno cada día más del amor del Espíritu Santo, el temor va a ser expulsado. Y ya no vamos a vivir llenos de miedo. Ay, ¿qué será de mi hogar? Ay, ¿qué será mi esposa, mi esposo, mis hijos? Ay, ¿qué será de mi negocio, mi trabajo? Me van a echar. Ay, ¿qué será que me voy a enfermar? Nada de eso. Porque el perfecto amor, el poder del Espíritu Santo, Él es amor, echará fuera ese temor. Y solo habrá fe y esperanza. Amén. Es así. Entonces mira, dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Mira, y aquí quiero hablar algo, es que a veces la gente tiene miedo, la gente dentro de sí dice, no, pero es que yo cometí un error y Dios me va a castigar porque yo cometí esto.
yo pequé, yo hice algo mal, entonces esa palabra no es para mí, yo no tengo como esa esperanza porque es que yo fallé. Pues yo quiero decirle que no importa, todos fallamos, todos somos seres humanos, pero cuando nosotros le creemos a Dios y cuando nosotros amamos a Dios y tenemos fe, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos levanta y Él nos restituye y Él nos bendice. Amén. Dele esa alabanza al Señor. Alabado sea Dios. Lo importante es la buena actitud, lo importante es creer y echar fuera la culpa del enemigo, echar fuera ese temor del diablo que viene a decirle: usted la embarró y ahora le voy a destruir su hogar. Le dice el diablo: es que usted la embarró y por eso se le va a destruir su hogar, es que usted pecó y por eso sus hijos esto y aquello. Echa fuera todo eso y diga y confiesa la palabra y cree la palabra, que Él nos perdona, que Él nos restaura, que Él nos levanta y que Él nos restituye lo que hemos perdido. Amén. Entonces la Biblia dice que si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces cuando estamos llenos de temor y de miedo y de ese asunto, es porque nosotros no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Cuando experimentamos plenamente el amor de Dios, entonces usted puede estar agradecido, alabar al Señor, porque usted le dice: gracias porque me perdonas, gracias porque me amas, gracias porque no me juzgas, gracias Señor porque tienes tanto amor para mí, tanta paciencia y misericordia. Amén. Eso es lo que habrá y el temor se irá. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, que levante sus manos al cielo esta mañana y que adore al Señor, adora al Señor. Dígale: Señor, tu presencia es lo que yo anhelo, tu espíritu, Señor, es lo que yo anhelo en mi vida, es tu presencia. Levanta tus manos, cierra tus ojos, empieza a adorar al Señor y a decirle: gracias Señor, porque tú me perdonas mis pecados, gracias Señor, porque tú me perdonas mis iniquidades. Gracias Señor, y tú has cometido algún pecado, no lo has confesado, confiesa ese pecado hoy, confiesa ese pecado, dígale: Señor, yo te pido perdón Señor, con todo mi corazón te pido que me limpies, que me laves con tu sangre, y hoy Señor Padre, yo recibo tu perdón, no más culpa por ese pasado. No más culpa, no más miedo por ese pasado, no más temor por esos errores y por esos pecados, no más miedo, no más temor. Yo recibo ese amor, la presencia del Espíritu. Hoy recibo perdón, hoy recibo gracia, hoy recibo abundante gracia. Levanta tus manos y adora al Señor. Dile: Señor, es tu presencia, es tu espíritu lo que anhelo. Tu presencia, Señor, es el cielo para mí. Tu presencia, Señor, tu espíritu, tu amor, porque yo soy libre del temor. Soy libre del temor. Levanta tus manos. Empieza a adorar al Señor. No hay nadie como tú, Señor. Yo echo fuera el temor, el miedo por la economía, el miedo por la enfermedad, el miedo por los problemas familiares, el miedo por mis hijos o por mi esposa, mi esposo. Yo echo fuera ese temor. Recibo tu amor, tú eres mi consuelo, eres mi paz. Adora al Señor.